Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Física 1, su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas. Y para dar inicio a esta WAC número 3, vamos a abordar nuestro primer tema, que son las leyes de Newton. Entonces, bueno, comparto mi diapositiva e iniciamos. Primero, las leyes de Newton, vamos a analizar justamente a la persona quien las desarrolla. Y resulta que Isaac Newton fue un físico que analizó e interpretó varios fenómenos en la naturaleza. Recordemos, hago un paréntesis, que la física se encarga de estudiar justamente a los fenómenos naturales y obviamente entenderlos para poder apropiarlos en beneficio de la humanidad. De ahí determinar postulados, sacar tecnología y demás. Bien, continuando, entre lo que estudió Newton fue el movimiento de los cuerpos que, de acuerdo con sus ideas, eran producto de un efecto que actúa sobre ellos y que produce cambios en su posición, en este caso, la fuerza. Hago otro paréntesis aquí. La fuerza atiende a diferentes definiciones, diferentes conceptualizaciones. De hecho, si nosotros revisamos la literatura de ciencias, en concreto la de física, podremos ver diferentes, como lo acabo de mencionar, diferentes definiciones de fuerza, pero básicamente todas son tomadas como verdaderas y no existe una sola definición con la cual se quede la física. A resumidas cuentas, para las leyes de Newton, fuerza es todo aquello que aplicado a un objeto o un sistema va a generar movimiento. Continuando con la diapositiva, en 1687 estableció tres leyes que explicaban el movimiento de los objetos y que a su vez son el fundamento de la cinemática. Estas tres leyes son conocidas, y ojo aquí, como leyes de la dinámica. Esto es muy importante, son conocidas como leyes de la dinámica. Las tres leyes de Newton son conocidas como leyes de la dinámica. Y dice aquí, son el fundamento de la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Rama de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen. Estas leyes fueron publicadas en su obra, una de las más importantes, Los principios matemáticos de la filosofía natural. Las tres leyes de Newton también son conocidas, vuelvo a repetir, como leyes de la dinámica y son las siguientes. Primera, segunda y tercera ley de Newton, pero tienen nombres particulares. Ejemplo, la primera se le conoce también como ley de la inercia, la segunda ley también se le conoce como ley de la fuerza y la tercera se le conoce como ley de la acción y la reacción. Resulta que a lo mejor esta tercera ley de Newton es la más conocida, puesto que establece una relación justamente entre un acto, un suceso y obviamente la repercusión que pueda tener. Pero básicamente estas tres leyes atienden al movimiento, a la dinámica de los objetos. Veamos, primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas ejercidas sobre él. A ver, esta ley suena muy lógica. En otras palabras, dice, todo objeto que esté en reposo va a permanecer en reposo y todo aquel objeto que esté en movimiento va a seguir en movimiento, a menos que se aplique una fuerza para que el objeto que esté en reposo se mueva o para que el objeto que esté en movimiento se detenga. ¿Sí me explico? Ejemplo, si tenemos, no sé, un mueble, una mesa, una silla, etcétera, pues va a estar en reposo, ¿sale? Pero si se le aplica una fuerza, si le intentamos empujar y estamos aplicando una fuerza, entonces va a dejar su estado de reposo para iniciar un estado de movimiento. O por el contrario, ejemplo, si vamos en un auto y aplicamos los frenos, que es la fuerza con la cual se va a detener, si aplicamos los frenos, entonces va a cambiar de estado de movimiento uniforme en línea recta para empezar a detenerse y ahora aplicar y estar en reposo. ¿Sí me explico? La primera ley de Newton, todo cuerpo continúa en reposo o todo cuerpo continúa en movimiento a menos que se le aplique una fuerza para que cambie su estado. Ahora bien, esta primer
ley de Newton tiene como concepto fundamental la inercia, misma que se refiere a la predisposición de un cuerpo a mantenerse ya sea en reposo o en movimiento, y se relaciona directamente con la masa del objeto. ¿Cómo es esto? A mayor masa, mayor será la inercia, es decir, mayor será la predisposición para estar en reposo o bien para estar en movimiento. La expresión que vamos a utilizar para esta primera ley de Newton es fuerza es igual a masa por gravedad. Recordemos que en este caso la masa se va a medir en kilogramos. La gravedad es una constante y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y que la fuerza entonces va a ser una unidad derivada que se va a poder medir en dos unidades, ya sea newtons, que es unidad fundamental. Ojo, la fuerza se mide en newtons, pero el newton está compuesto de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿De dónde sacamos esto? Pues de multiplicar masa por gravedad. Si revisamos en la diapositiva, podemos comprender que las unidades de masa son kilogramos, que las unidades de la gravedad son metros sobre segundos al cuadrado y que la expresión nos dice que se van a multiplicar entre sí. Por eso tenemos que cuando multiplicamos kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado es igual a un newton. Y el newton es la unidad fundamental de la fuerza. Vamos ahora con la segunda ley de Newton, también llamada ley de la fuerza. Establece que cuando no existen fuerzas opuestas, si una fuerza actúa sobre un objeto en movimiento o que se mueve a una velocidad constante, éste se acelera en dirección a la fuerza. La aceleración del objeto está limitada por su resistencia al movimiento. Por lo tanto, la fuerza que va a actuar sobre un objeto va a ser una constante para que pueda desarrollar una cierta velocidad. Obviamente va a estar en función de la propia aceleración que va a tener. En este caso, tiene que ver una relación de masa y aceleración. Con lo anterior se puede concluir que la aceleración que sufre un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de directamente proporcional, quiere decir que si una sube, la otra también. Mientras que cuando se habla de inversamente proporcional, quiere decir que si una variable baja, la otra va a subir o viceversa. Entonces, cuando dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, quiere decir que a mayor fuerza, más aceleración, o viceversa. Quiere decir que a mayor aceleración es porque aplicaste una mayor fuerza, mientras que dice que esto es inversamente proporcional a su masa, con lo cual a mayor aceleración quiere decir que la masa va a disminuir, o a mayor fuerza la masa va a disminuir, y para que la masa se considere como mayor, vas a tener que aplicar una mayor fuerza para que se logre su aceleración. Suena lógico, ¿no? Si quieres mover un objeto muy grande, vas a necesitar entonces una mayor cantidad de fuerza. Sus expresiones son: fuerza es igual a masa por aceleración, aceleración es igual a fuerza sobre masa, y masa es igual a fuerza sobre aceleración. Las unidades son fuerza, masa y aceleración, con unidades de newton, kilogramo y metros sobre segundos al cuadrado. Tercera ley de Newton, también llamada ley de la acción y la reacción, establece que a toda fuerza aplicada le corresponde una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esto es básico, ¿no? Igual magnitud, pero en sentido contrario. Aquí tenemos el ejemplo del globo. En este caso, cuando se suelta y se empieza a liberar aire, pues va a desplazarse hacia un lado, pero ese mismo aire va a hacer que se empuje hacia el lado contrario. Cuando nosotros empujamos algo, sí lo estamos empujando hacia adelante, pero al mismo tiempo nosotros estamos recibiendo esa misma fuerza en dirección contraria, lo cual hace que también nos vayamos hacia atrás. Ejemplo, si empujamos algún mueble y el piso estuviera resbaloso, bueno, pues nos daríamos cuenta que nuestros pies se empezarían a ir hacia atrás y hasta correríamos el riesgo de resbalarnos. Para que los efectos de la tercera ley se puedan hacer presentes, es necesaria la interacción de dos o más objetos. Por lo tanto, se aplica la fórmula de la segunda ley tantas veces como sea necesario,
dependiendo del número de objetos que participan en la situación. Entonces vamos a aplicar aceleración es igual a fuerza sobre masa. Las, eh, las unidades son las mismas que hemos estado repitiendo y aparecen en la diapositiva. Veamos, ejemplo número 1. ¿Cuál será la fuerza necesaria para mantener la inercia de un objeto de 80 kilogramos que se encuentra sobre el piso? Aquí tenemos el esquema 80 kilogramos en el piso, lo cual, si me está pidiendo la fuerza, recuerdo que es fuerza es igual a masa por gravedad. Masa me está dando 80 kilogramos, gravedad no me la da en el ejercicio, pero yo sé que es una constante de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, pongo mis datos, selecciono la fórmula y sustituyo. Únicamente voy a multiplicar 80 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Resultado, necesito 784 newtons para mantener ese objeto que se encuentra de 80 kilogramos que se encuentra sobre el piso. Una fuerza de inercia. Recuerden que es la inercia, ¿eh? Número 2. Calcular la aceleración de un objeto que tiene una masa de 0.250 kilogramos y al cual se le ha aplicado una fuerza de 1.5 newtons. En este caso me pide aceleración, la fuerza es de 1.5 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Ojo aquí, ¿de dónde estoy sacando esta unidad de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado? Porque acabamos de decir que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newtons. Entonces, en lugar de estar poniendo 1.5 newtons, lo transformé a 1.5 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a necesitar estas unidades para la sustitución y ahorita vamos a ver por qué. La masa, que es de 0.250 kilogramos. La fórmula, si me pide aceleración, es igual a fuerza sobre masa. Entonces voy a dividir 1.5 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado sobre la masa, que es de 0.250 kilogramos. Les decía que cambié los newtons a esta unidad porque justamente lo que hago aquí es cancelar kilogramo con kilogramo para que solamente me quede metros sobre segundos al cuadrado, que justamente es la unidad de la aceleración. Por lo tanto, dividiendo 1.5 entre 0.150, tengo como resultado 6 metros sobre segundos al cuadrado. Ejemplo número 3. Dos bloques de 40 y 50 kilogramos respectivamente se colocan uno detrás de otro sobre una superficie lisa para ser empujados con una fuerza de 150 newtons. ¿Cuál es la aceleración de cada masa? Entonces aquí lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Primero, voy a poner los datos. En este caso tengo una fuerza de 150 newtons, una masa de 40, la masa 2 de 50 y me pide calcular la aceleración. Entonces, selecciono la fórmula. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración, me voy a la sustitución. Aceleración es igual a 150 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Vuelvo a repetir que aquí estoy quitando los newtons y los estoy convirtiendo a la unidad de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado para hacer la cancelación que les dije hace un momento y que ahorita voy a volver a hacer. Entonces, voy a aplicar el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, es decir, que para la segunda ley de Newton, la única diferencia es que aquí voy a sumar las masas de los objetos. Entonces, 150 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre, en este caso sumo la masa 1 y la masa 2. Como resultado tengo 90 kilogramos. Ahora sí voy a dividir 150 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre 90 kilogramos, sabiendo que aquí cancelo kilogramo con kilogramo para que me quede metros sobre segundos al cuadrado. Como resultado tengo 1.66 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces en mi sistema tengo que entran 150 newtons para dos masas de 40 y 50 kilogramos, que sabemos que van a sumar 90 en total, y como resultado de aplicar esta fuerza a estos dos objetos, van a salir con una aceleración de 1.66 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien,
En este caso, se proporcionan 3 ejercicios que deberán realizar escribiendo datos, fórmulas, sustitución y resultado, es decir, así como se los presenté. Recuerden que forman parte de la calificación y que se necesitan anexar a su apunte. Por lo tanto, les comparto los ejercicios. Número 1, se desea saber cuál es la fuerza que mantiene en equilibrio un saco de arena de 150 kilogramos que está sujeto verticalmente por una cuerda. Esta es primera ley de Newton. Número 2. ¿Qué fuerza tendrá que aplicarse a un objeto de 7.5 kilogramos para que su aceleración sea de 4 metros sobre segundos al cuadrado? Este es de ley número 2, segunda ley de Newton. Y ejercicio número 3. Dos patinadores de 70 y 45 kilogramos respectivamente se empujan uno al otro hacia adelante con una fuerza de 200 newtons. Determinar la aceleración que experimentan. Este es de la tercera ley de Newton. Estos tres los incorporan a su apunte ya resueltos como se los acabo de mencionar. Bien, les deseo que tengan un excelente inicio de WAC número 2 y como siempre les dejo una frase, ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Isaac Newton, hablando justamente de las 3 leyes de Isaac Newton. Su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas desea que tengan una excelente semana y seguimos en contacto. Hasta luego.